y todo lo demás. ¿Y por qué hago este preámbulo? Porque cuando hablamos de entornos digitales, cuando hablamos de sistemas operativos, cuando hablamos de ecosistemas, es importante también pensar en la solución de los problemas. Y uno de los grandes problemas es que a veces no todos los idiomas están representados. Y a veces, pues, hay que pensar también en cómo incluir a lenguas originarias y a personas que, por distancia o básicamente por disponibilidad, no han aprendido el español o han mantenido otros idiomas como principales para su comunicación. Y hasta allá ha ido la tecnología también. Soy Jesús Vélez, arrancamosfamilia.com por RPP, la voz de todo el Perú. Y ayer, este fin de semana, el Ministerio de Cultura y Microsoft han anunciado una versión actualizada de Windows 11 en quechua. Así que vayan descargando. Está conmigo Gerardo García, director de lenguas indígenas del Ministerio de Cultura, para hablar justamente de esta actualización y saber cuánta gente va a estar beneficiada y cuál es el acceso a este tipo de desarrollos. ¿Cómo estás, Gerardo? Bienvenido a RPP. Buenos días, Jesús. Muchas gracias por el espacio. Bueno, gracias a ti por el tiempo. Cuéntame un poco. Entiendo que no es la primera vez que tenemos un sistema operativo en quechua, pero sí. ¿Cuánto demoró para que llegara Windows 11 en quechua? Sí, en realidad Microsoft tiene un proyecto, bueno, no soy representante de Microsoft, pero Microsoft tiene una línea de trabajo de inclusión digital y esta propuesta de quechua ya estaba trabajada, pero faltaba una actualización. Así que el Ministerio de Cultura vio esta propuesta, la actualizamos en conjunto y ya más o menos nos ha demorado un año. Es importante porque ya dentro de la oferta que tiene Microsoft de todo el sistema operativo y Office, habían lenguas pues turco, francés o ajili, pero no existía en quechua, ¿no? Una lengua de más o menos 4 millones de personas en el país y casi 6 a 8 millones en América Latina, ¿no? Claro, hay que recordar también que parte un poco de la idea de que una aplicación se actualice un idioma específico es que también haya personas desarrolladoras dentro de la comunidad que hablen el idioma. Y de hecho, el swahili es un idioma precioso, pero Kenia es un hub tecnológico de África del Este. Así que tienen gente que son capaces de invertir tiempo de investigación y desarrollo. Pero, ¿en qué nos beneficia? ¿Cuál es el beneficio de tener una versión de Windows 11 en quechua? Bueno, en realidad, desde el punto de vista de la inclusión digital, todas las personas tenemos derecho también a tener tecnología en la propia lengua, ¿no? Es decir, como tú lo has mencionado muy bien, hay pocas lenguas del ciberespacio. Es decir, el ciberespacio se representa tal vez por menos de 5 o 8 lenguas, de las 5.000 a 7.000 que existen en el mundo, ¿no? O en las lenguas peruanas, el castellano y las lenguas originales, que son 48, ¿cuántas de ellas tienen presencia en el ciberespacio? Muy pocas, tal vez, ¿no? Y a partir de, tal vez, en la pandemia, algunos activistas digitales en lenguas, que existe una red latinoamericana de activistas digitales, donde producen TikTok, donde producen mucho material digital, les beneficia a ellos, ¿no? Es decir, ayer hemos tenido mucha presencia quechua en el evento del Ministerio de Cultura y los propios quechuahablantes han estado interactuando con las plataformas, con las mismas empresas, la producción de todo este sistema, porque no es solamente la traducción, es decir, no solamente, sino también toda la funcionalidad. Y va más allá, en algún momento también el Word en quechua va a tenerte que corregir cuando escribas, también esta capacidad. El corrector ortográfico, claro, también está disponible. O sea, está en proceso ya en esa línea y también la parte de cuando uno habla y el Word escribe también está en esa línea. Entonces, ese es el inicio de varias cosas que podemos trabajar también con Microsoft Perú, ¿no? Claro, de hecho, aprovechando el comentario que hay comunidades con iniciativa dentro del desarrollo, Google lanzó este año en el evento Google I.O. la versión o la disponibilidad del quechua y el aymara para Google Translate, igual que guaraní. Y de hecho ellos consultaron con una profesora purimeña, que es Marisol Necochea, que ella dicta clases de quechua en la Universidad de Stanford. Fue la que asesoró justamente gran parte del proyecto para esta primera versión del quechua, pero que no se extiende a las peculiaridades del quechua. En ese punto, y ya que has mencionado que hay 48 lenguas originarias y muchas variantes del quechua aquí en el país, sí. ¿Cuál es la base de esta versión quechua de Windows 11? ¿A dónde apunta? ¿A un quechua estándar? ¿Tiene alguna incidencia en algún regionalismo? Sí, la base es el sur, ¿no? La base es lo que se denomina quechua chanca, que es el quechua que se habla en Ayacucho, Purímac, Huancavelica, pero que también puede ser entendida por todo el sur. Cusco, Puno, Moquegua, Arequipa, ¿no? Entonces es básicamente el gran bloque sur donde existe mayor cantidad de quechuahablantes, ¿no? En el cambio, en la parte central, norte y amazónica, porque en la selva también se habla quechua, quichua, exactamente, Lamas, Loreto, Morón, La Pastaza, Tigre, es
una variedad también distinta, ¿no? Entonces, básicamente la base de este Windows y Office que se ha trabajado con Microsoft es una base Sur, ¿no? Pero eso no quiere decir que más adelante también las otras variedades tengan un soporte. Va a ser también a partir de la demanda, los usuarios, ¿no? Que se pueda crear también estas nuevas versiones. De hecho, ya hemos pensado con Microsoft también algunos proyectos también donde podamos incluir al Aymara, que es la segunda lengua también de gran cantidad de hablantes y tiene mucha fuerza en Bolivia y en Chile también, ¿no? Entonces también estamos ya conversando con Microsoft. Bueno, vamos a hacer una pausa y luego seguimos hablando de este tema, de cómo la tecnología también permite este puente de inclusión a través del idioma. Recuerda, ya hay disponibilidad de Windows 11 en quechua chanca. Después del editor de tecnología de RPP, oye, entra a rpp.p. Ahí en rpp.p, la web de RPP Noticias, busca la sección tecnología, se llama Newsgeek. Allí vas a encontrar información de los hechos recientes respecto a Elon Musk y la adquisición final de Twitter. Tenemos también un resumen del campeonato de International de Dota 2 que se lleva a cabo en este momento en Singapur. Tenemos detalles de los hallazgos más recientes del telescopio espacial James Webb. Tenemos reseñas de dispositivos que probamos, más de 115 reseñas este año nada más. Ya han sido desarrolladas por el equipo de Newsgeek. Así que entra a rpp.p, busca la sección tecnología, se llama Newsgeek y allí también descarga ProGamer, nuestro podcast de videojuegos, y Metadata, el podcast de tecnología que lamento decir esta semana no sale. La otra semana hay 2 episodios y uno de ellos va a ser bastante... Bueno, los 2 están picantes respecto a la actualidad tecnológica del país. En teoría, el lunes deberíamos salir con el episodio en donde se señala que por primera vez, te doy tiempo que te laves el oído antes de escuchar lo que te voy a decir. Por primera vez en el Perú, desde que nos conectamos a Internet, es la primera vez en nuestra historia que hay menos usuarios conectados. Es la primera vez que ha caído la conectividad en el Perú. 500,000 de peruanos dejaron de estar conectados a Internet el 2021-2022. ¿Te imaginas? En plena efervescencia de la tecnología, en pleno momento de expansión, de que hablamos de 5G, de metaverso, de criptomonedas, de análisis de Big Data, 500,000 de peruanos dejaron de estar conectados. Bajamos el nivel de conectividad, fuimos para atrás, hay un déficit. ¿Qué está pasando? Hay un análisis que va a salir el lunes y que también estará disponible en rpp.p. Y hay 2 temas más que también me están espantando, pero los voy a comentar también en el podcast Metadata. Lo que sí me ha dado alegría es que Microsoft y el Ministerio de Cultura han desarrollado esta versión de Windows 11 en quechua chanca. Está conmigo Gerardo García, él es director de lenguas indígenas del Ministerio de Cultura y estábamos hablando antes del corte acerca del valor agregado que tenemos justamente para hacer que la gente se pueda conectar a este tipo de soluciones. Pero, ¿cuál es el siguiente paso, Gerardo? Porque entiendo que tener Windows en quechua ayuda a que mucha gente pueda tener acceso, pero es un primer paso nomás. ¿Qué va a pasar después? Sí, efectivamente, es un primer paso. Esto ya abre un nuevo campo de las lenguas indígenas y las nuevas tecnologías, ¿no? Es importante, además de la funcionalidad, también la cuestión ideológica, porque el ver tu lengua en un sistema tecnológico que antes se pensaba que solamente era una lengua del pasado, de los abuelos, o que solamente servía para contar historias. No, las lenguas indígenas originarias dialogan muy bien con la tecnología y con la ciencia. Y hay ejemplos muy buenos, porque en Bolivia están viendo ya el tema del Facebook en Aymara, el TikTok en otras lenguas, y eso es muy importante. Estamos pensando para el próximo año poder hacer un hackathon también, donde podamos invitar a todos los desarrolladores del Perú a proponer soluciones informáticas, de entornos virtuales, para ver temas de lengua, acceso a la población hablante de una lengua originaria distinta al castellano también, y podemos desarrollar también otras experiencias en otras lenguas también. Eso es muy importante. Ajá. Ahora, siempre me ha llamado la atención que he tenido la chance de viajar a distintos lugares del mundo justamente por cobertura tecnológica y a países en donde se hablan otros idiomas. Y siempre me ha llamado la atención que en países menos turísticos que el Perú, existe la tendencia de hacer letreros bilingües, pero del inglés al idioma originario. Y me causa mucha gracia que en el Perú, por ejemplo, no se utilice la gran expansión cultural que estamos proponiendo respecto al quechua, al aymara y otros idiomas, y que no se aproveche el espacio público para poner letreros en inglés, español y la lengua originaria. ¿Por qué no se hace? Sí, ahora hemos iniciado un proceso de señalética bilingüe o trilingüe, dependiendo del espacio. De hecho, te comento como primicia, hace un mes hemos conversado con la entidad administradora del aeropuerto, Jorge Chávez,
y a partir del otro año va a haber señalética bilingüe en lenguas originarias, ¿no? Es que deberíamos, ¿no? Sí, uno va a La Paz, al terminal de La Paz o en el aeropuerto de La Paz o en Asunción y ve la presencia de las lenguas ya desde que pisa el territorio, ¿no? Y lamentablemente eso no ha existido en el Perú. Ya tenemos iniciativa en algunas regiones del sur, Apurímac, Ayacucho, Puno, y en la selva central también, pero todavía no es suficiente. Es importante que las lenguas no solamente ocupen el espacio tradicional, que es la familia, el hogar, De acuerdo. sino también el espacio público, que es donde históricamente no se les ha permitido ingresar. Sí, claro. Volviendo al tema de Microsoft, le mando un abrazo a Giovanna Cortés, a la gerenta general de Microsoft en Perú. Para los que de repente no ubican el producto, Microsoft no es solamente Windows y Office, sino tiene una serie de programas alrededor. Entre ellos tienen el traductor de Microsoft, que te permite, por ejemplo, si estás en otro país, apuntar con la cámara del teléfono un letrero que no está en tu idioma y en tiempo real te dice en la pantalla y te lo traduce. Habría que ver un poco también si el quechua y el aymara o lenguas originarias peruanas puedan llegar a este nivel, ¿no? Pero en el camino que acabas de mencionar respecto a la hackathon y la enorme brecha que tenemos en temas de funciones de lo que otros países aprovechan y otros países dinamizan, que desde el Ministerio de Cultura, ¿cómo se ve el tema de la falta de estímulo a los desarrolladores? Porque el desarrollar código es cultura también, porque expone necesidades y expone soluciones. ¿Cuál es un poco esa observación que hay sobre la comunidad digital del país desde el Ministerio de Cultura? ¿Cuáles son los planes? Bueno, desde el punto de vista, hay todo un trabajo bien interesante dentro del área de patrimonio, que es el otro viceministerio, ¿no? Y hay un trabajo creo que Capajñán está trabajando un poco con el tema digital, el área de museos, por ejemplo, ya tienen toda una línea de trabajo con los museos virtuales, ¿no? con las muestras itinerantes virtuales. Hay toda una línea bien interesante ahí, pero desde el área de interculturalidad estamos en esa mira, ¿no? Yo creo que el trabajo del hackathon, con Microsoft también hemos conversado en ver el tema de la propuesta de alimentar también los traductores automáticos, ¿no? En esa línea, ¿no? También nos parece importante que a eso debemos llegar, sobre todo las lenguas que tienen mayor documentación y producción textual. El quechua y el aymara son lenguas que se documentan desde el siglo XVI. O sea, hay muchísima información documental sobre esas lenguas, tal vez no tantas con las lenguas amazónicas, exceptando algunas, pero sí es importante poder trabajar. Desde el Ministerio de Cultura tenemos una mirada que las lenguas es importante que también se puedan enlazar con el futuro, ¿no? Entonces el futuro, el presente, el futuro son los jóvenes. Sí, claro. Y los jóvenes están mostrando un apego a sus raíces. Por ejemplo, en la última pregunta del censo hay una presencia de población originaria, hablante de sus lenguas en Lima, alrededor de 500,000 de personas, ¿no? Es decir, incluso Lima tiene mayor cantidad de quechohablantes que en Cusco, en Ayacucho, en Puno, a nivel municipal, ¿no? A nivel distrital. Entonces, Claro. el movimiento es que hace nuevas configuraciones de carácter social. Lo que pasa es que creo que tenemos un estigma respecto a la manera en que los peruanos vemos la cultura, porque siempre se nos ha dicho que la cultura está asociada a temas que no deberíamos transgredir. No lo toques, es nuestro pasado, es nuestro patrimonio. Y no digo, a nivel arquitectónico es evidente que no podemos tocar nada y todo el peso de la ley a los vándalos que atentan contra el patrimonio tangible del país. Pero hay muchas historias, hay muchos relatos, hay fantasía también alrededor de nuestra cultura peruana que no están potenciadas por códigos actuales, ¿no? Hoy tú entras a TikTok o en Instagram desde cualquier lugar del mundo y ves cómo otros países juegan con su historia, con personajes nuevos, reinventan su identidad permanentemente. Mira las Catrinas en México, cómo las han reinventado permanentemente, o el Día de Muertos, que es una tradición bastante longeva, y juegan con códigos actuales. ¿Qué nos falta para que haya ese match entre la juventud, la tecnología y la tradición? ¿Por qué no le estamos estimulando? Yo creo que lo que falta es generar ese vínculo y esa demanda. Hay un posicionamiento muy fuerte ahora de los jóvenes. En pandemia, por ejemplo, hemos visto que los jóvenes se han apropiado de las tecnologías. Bueno, siempre lo han tenido, pero ahora hay un apropiamiento mucho mayor, ¿no? Yo creería que en esa línea es importante la generación y la visibilización de nuevos espacios, la generación de nuevas personas que hacen trabajo. Necesitamos ver un poco más a las regiones, por ejemplo. Hay trabajos muy interesantes en regiones sobre tecnología, Arequipa, Cusco, Loreto.
Hemos creado hace unos años con el IAP, que es una institución que está en Iquitos, Loreto, hemos creado aplicativos en lenguas y incluso mucha gente en Loreto no la sabe, ¿no? Entonces hay una producción tecnológica muy fuerte en regiones que necesitamos que también puedan solucionar problemas de carácter real. Ok, ¿cómo descargo ya para terminar? ¿Cómo hago si tengo Windows en español y quiero ponerle en quechua? Es muy fácil, es como configurar el celular al nuevo idioma, ¿no? Yo entro a configuración, entro a idioma y ahora está como opción Runasimi Quechua Perú. Y ingreso a la configuración idioma, Runasimi Quechua Perú, y le hago clic y automáticamente se descarga esta versión en quechua. El paquete de idioma. El paquete de idioma se descarga. Claro, como que para revampear o como reconfigurar o Así mostrar el idioma sobre las opciones. Así es. Antes eso no existía o estaba un poco incompleto. Ahora nos sumamos también a los otros. Yo sé que es una marca y que es un producto licenciado, pero Microsoft no te costaba nada que durante el arranque de Windows 11 en quechua haya la palabra ventana en quechua. No te costaba nada que cuando tú emprendas Windows 11 salga la palabra que diga ventanas en... ¿Cómo se dice ventanas en quechua? Y no sé, Tarea para el Ministerio de Cultura. Eso es una chamba bien compleja. En realidad es un proceso, las lenguas pues tienen que también adaptarse y todas las lenguas como se han adaptado es un proceso normal de configuración, pero es eso, es el primer paso, es lo más difícil que se puede realizar, Jesús. Ok, no me quiero arriesgar porque Google suele ser bastante imprecisa respecto a la traducción en quechua en este primer estadio, así que no voy a decir, pero si están interesados en saber cómo se dice ventanas en quechua, perdóname Microsoft, acabo de googlearlo. Pero igual, Gerardo García, director de Lenguas Indígenas del Ministerio de Cultura, estuvo aquí con nosotros. Gracias por el tiempo. Muchas gracias.